Sean todos bienvenidos a mi cocina. En esta ocasión les voy a decir cómo preparar un delicioso plato de seco de cordero. Anotar los ingredientes que necesitamos. 1 kilo de carne de cordero de la parte pierna, cortado en trozos, o también podemos hacer con otras partes del cordero. Yo elijo la parte de la pierna, ya que es la parte que menos grasa tiene. También necesitamos un manojo de culantro, 1/4 de zanahorias, 3 papas, 100 gramos de alverjitas verdes, pimienta molida, comino molido, cúrcuma o palillos, 1 cuchara de ají amarillo molido, 1 cuchara de ají panca molido, 1 vaso de chicha de jora, 1 cuchara de ajos molido o ajos picado o triturado, aceite de oliva y sal. Lo primero que vamos a hacer será limpiar muy bien con agua la carne de cordero de restos de suciedad, así como de astillas del hueso que siempre quedan después de haber hecho los cortes. Luego secamos con papel absorbente y una vez limpio, procedemos a alinear la carne. Echamos un poco de sal, un poco de pimienta molida, un poco de comino molido y ahora vamos a frotar muy bien la carne con estos condimentos. A continuación agregamos la chicha de jora. Si no tenemos chicha de jora, podemos agregar vino tinto o cerveza negra. Dejamos macerando desde la noche anterior, o como mínimo unas 3 horas antes de la preparación. Dejamos bien tapado con un film para que se concentren los aromas de los condimentos en la carne del cordero. Lo dejamos en el frigorífico hasta la mañana siguiente. A la mañana siguiente vamos a separar el caldo de la maceración de la carne. Este caldo vamos a utilizar en la preparación. Ahora vamos a pelar y picar a nuestro gusto las zanahorias. Las papas las vamos a reservar para pelarlas en el momento justo en que vamos a echar a la preparación. Así no se pondrán negras ni perderán el almidón por tenerlas en remojo. El almidón es importante para dar cuerpo y textura cremosa a nuestra preparación. Lavamos muy bien el culantro, retiramos las hojas secas, echamos en un vaso de batidora, agregamos 2 cucharas de agua fría, trituramos y reservamos.
En una cacerola pondremos un buen chorro de aceite que cubra el fondo. Cuando empiece a calentar, agregamos la cebolla junto con la cuchara de ajos triturado. Mientras removemos constantemente, estos ingredientes irán soltando sus jugos y reduciendo su volumen. Cuando estén transparentes, agregamos el ají panca. Removemos. Cuando esté bien integrado, agregamos el ají amarillo molido. Vamos a sofreír muy bien estos ajíes. Daremos el tiempo necesario para que suelten sus aromas. Luego vamos a agregar un poco de cúrcuma o palillos. Continuamos mezclando. Los productos peruanos que estamos utilizando en esta receta los podemos encontrar en tiendas de productos latinos o por internet cuando nos encontramos lejos de nuestra patria. A continuación agregamos el culantro molido. Removemos. El culantro irá cambiando su color a un color verde oscuro. Hasta este momento estamos trabajando a fuego suave. Ahora vamos a subir un poco el fuego porque vamos a ir agregando los trozos de la carne del cordero. Y al ir agregándola, esto se va a refrescar. Es por eso que hay que subir el fuego. Vamos a mezclar con este delicioso aderezo, que se mezclen los aromas junto con los aromas que ha cogido la carne con la maceración. Así vamos a dejar un rato que se rehogue bien, que se mezcle bien antes de echarle los líquidos. Vamos a esperar al menos 5 minutos. Y han pasado esos 5 minutos que dije. Ahora voy a removerlo bien. Y voy a proceder a agregarle el caldo que quedó de haber aliñado la carne, que tienen los condimentos y la chicha de jora. La chicha de jora es un producto que también puedes encontrarlo en las tiendas latinas. Y si no, puedes sustituirlo por cerveza negra o vino. También vamos a agregarle otro poco de agua hasta que cubra la carne. Ahí. Vamos a esperar que coja fuerza. Una vez que ha cogido fuerza, voy a echarle las zanahorias y vamos a dejar cocer por al menos 30 minutos, que vamos a irlas revisando de cuando en cuando. Vamos a taparlo y esperar 30 minutos. Transcurrido el tiempo, pelamos las papas, las cortamos en trozos según nuestra preferencia y echamos a la olla.
Con el líquido que tiene es suficiente, aunque con la cocción reducirá. Si agregamos más líquido, nos puede quedar como una sopa y no como un seco. Dejamos cocer 10 minutos. Luego agregamos las alverjitas. Si las alverjitas son congeladas, las agregamos en los últimos 5 minutos que queden para finalizar la preparación. Terminado el tiempo de cocción, quitamos del fuego y dejamos reposar antes de servir. Voy a acompañar este delicioso seco de cordero con un poco de arroz blanco, o también podemos acompañar con un poco de frijoles y arroz. Espero que disfrutes de esta receta y te invito a suscribirte activando la campanita de notificaciones para no perderte la siguiente receta.